Los pasillos cristalinos de la nave diplomática Meridians Grace vibraban con una atención que nada tenía que ver con los motores de hiperimpulso. El comandante Sir de la Guardia Imperial de Cateran se mantuvo en perfecta posición de atención. Su piel esmeralda reflejaba el suave brillo azul de los paneles bioluminiscentes de la nave. Su mano de 4 dedos descansaba sobre la hoja de plasma ceremonial que llevaba en la cadera, más por costumbre que por necesidad. El arma había pertenecido a su familia durante 12 generaciones, transmitida a través de un linaje de guerreros que nunca habían conocido la derrota hasta ese día. Hoy había sido derrotada por la política. Su esposo está en la sala de observación, le informó el teniente Queros con voz cuidadosamente neutral. El tercer ojo de la guerrera caterteria de escamas bronceadas permanecía cerrado, una señal de respeto o quizás de vergüenza por su parte. Está catalogando. Sira apretó la mandíbula y las pequeñas escamas de su cuello adquirieron un tono jade más oscuro. Catalogación. El humano trajo varias cajas con objetos, llamados libros, y algo a lo que él se refiere como una cafetera. Libros. Su marido coleccionaba libros, no armas, no trofeos de conquista, sino hojas encuadernadas de materia vegetal procesada con símbolos impresos en ellas. Era casi poético en su absurdo. El poderoso Sir, vencedor de la batalla de los 3 hijos, quedó ligado de por vida a una criatura que encontraba alegría en el almacenamiento de información anticuado. Recorrió con paso firme los pasillos del barco, y su armadura ceremonial tintineaba suavemente con cada paso. Los miembros de la tripulación, una mezcla de caters y otras especies aliadas, se hicieron a un lado respetuosamente, aunque ella alcanzó a oír los susurros que la siguieron. Todos lo sabían. La princesa, que podría haber tenido a cualquier guerrero del imperio, había sido casada para asegurar una alianza con la Tierra, ese pequeño mundo caótico en los confines del espacio civilizado. Las puertas del salón de observación se abrieron con un siseo, revelando una escena que la hizo detenerse. Su marido, Michael, aunque a ella le costaba pronunciar ese extraño nombre humano, estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, rodeado de pilas de libros perfectamente ordenadas. Estaba aplicando cuidadosamente una especie de tira adhesiva al lomo de un volumen particularmente desgastado, con la atención completamente absorta en la tarea. Su cabello oscuro le caía sobre los ojos, y lo apartó con un gesto que parecía inconscientemente elegante. Él alzó la vista al verla entrar, y su rostro se transformó con una de esas sonrisas humanas que muestran demasiados dientes. En un Caterion, tal expresión sería una muestra de amenaza. En él era otra cosa. Sira, qué oportuno. Estaba a punto de prepararme un café. ¿Te gustaría un poco? Sé que los sintetizadores hacen una aproximación bastante decente, pero créeme, nada supera al sonido real. Se puso de pie, desplegando su figura relativamente pequeña. Apenas le llegó al hombro y se dirigió hacia una compleja composición de vidrio y metal que había reunido sobre una de las mesas. No necesito estimulantes, respondió con voz formal. Frío. No es por la cafeína, dijo Michael, aparentemente indiferente a su tono. Es por el ritual, el olor, el calor, el tiempo de preparación. Mi abuela decía que el café era solo una excusa para relajarse 5 minutos. ¿Tu abuela era una guerrera? Michael rió, un sonido que ella aún aprendía a interpretar. No, era bibliotecaria. La mujer más feroz que he conocido. Una vez se enfrentó a 3 pandilleros que acosaban a unos niños cerca de su biblioteca. Los dejó inconscientes a golpes con su bastón. Bibliotecaria. Sira dejó que la palabra resonara en su boca como algo extraño y amargo. Vienes de una familia de bibliotecarios y mecánicos, añadió Michael alegremente, moliendo unos granos oscuros que llenaron el salón con un aroma innegablemente agradable. Mi padre podía arreglar cualquier cosa. Si algo se rompe, un Harrison lo arregla. Decía que arreglaba de todo, desde bombas de agua hasta transbordadores orbitales. Sir lo observó trabajar, notando la precisión de sus movimientos.
Había algo casi ritualístico en la forma en que medía las vigas del suelo, la temperatura exacta del agua, el vertido cuidadoso. Era metódico, practicado, no del todo distinto al mantenimiento de armas, supuso, aunque infinitamente menos práctico. Tus libros, dijo, señalando las pilas. ¿Por qué traer copias físicas? La base de datos de la nave contiene millones de textos. No es lo mismo, respondió Michael, con la voz cargada de pasión. Un libro de verdad tiene peso, textura, olor. Cogió el volumen que había estado reparando. Es una primera edición de Dune impresa en 1965. Mi tatarabuelo lo compró nuevo. Se ven las anotaciones en los márgenes, donde mi bisabuela derramó vino en la página 203, donde mi padre dobló las esquinas de sus pasajes favoritos. No es solo una historia. Es la historia de las manos de mi familia. A pesar de sí misma, Sira se encontró acercándose. El libro, en efecto, mostraba signos de antigüedad y uso, pero Michael lo manejaba con una reverencia que ella reconoció. Era como los guerreros trataban las armas ancestrales. Este matrimonio, dijo bruscamente. ¿Sabes lo que es? Las manos de Michael se detuvieron un instante, luego reanudaron su minucioso trabajo. Una alianza política para asegurar las rutas comerciales y la cooperación militar entre la Tierra y el Imperio Catteran. ¿Te parece bien estar unida a alguien que te considera una necesidad diplomática? La miró. Había algo en sus ojos marrones que ella no supo descifrar. Mi gente tiene un dicho, el amor es una decisión que tomas cada día. Ahora somos extraños, señor, pero no tenemos por qué seguir así. Quiso decirle que era ingenuo, que los caterianos no amaban. Conquistaban, poseían, dominaban, pero algo en su mirada fija le impidió articular palabra. Debería saber, dijo en cambio, bajando la voz a lo que los humanos llamarían un tono de advertencia, que muchos en esta nave te ven como débil, como un estorbo. Si hubiera una emergencia, probablemente estorbaría, concluyó Michael, volviendo a preparar su café. Lo sé. No soy soldado. Nunca quise serlo. Solo soy un tipo que arregla cosas y lee libros. La resignación en su voz despertó en ella algo inesperado, no exactamente lástima, pero sí algo parecido. Sabía lo que los demás pensaban de él y lo había aceptado. Había una extraña fuerza en esa aceptación. La cafetera gorgoteó y siseó, produciendo un líquido oscuro que Michael vertió en 2 tazas, a pesar de su negativa anterior. Añadió un chorrito de algo de un pequeño frasco de metal. Se dio cuenta de que la crema auténtica probablemente valía una fortuna tan lejos de la tierra, y le ofreció un trozo. Pruébalo, dijo. Considera el intercambio cultural. Tomó la taza, sintiendo el calor filtrarse a través de sus dedos escamosos. El líquido era amargo, denso, con un dulzor subyacente procedente de la crema. No fue desagradable. Entonces, dijo Michael, recostándose entre sus libros con su taza. Háblame de esa navaja que llevas. Parece que tiene una historia. Durante las siguientes 3 horas, se encontró hablando de la espada, de su entrenamiento, de las batallas que había librado y del honor que se había ganado. Michael escuchó con una atención que parecía genuina, haciendo preguntas que demostraban que realmente estaba asimilando lo que ella decía. Cuando ella mencionó la batalla de los 3 hijos, él no preguntó por la gloria ni por la victoria. Preguntó por los amigos que había perdido. Nadie le había preguntado eso antes. Los días seguían una rutina. Michael pasaba las mañanas en el taller de ingeniería, ayudando con pequeñas reparaciones. Parecía tener un verdadero don para arreglar cosas. Por las tardes se le podía encontrar en el salón con sus libros y su café. Sirat se uniría a él, inicialmente por deber, luego por costumbre, se dijo a sí misma. A veces le leía historias de mundos lejanos y cosas imposibles. Ficción, la llamaba, mentiras que decían verdades. Esto es ineficiente, le dijo un día, mientras lo observaba reparar minuciosamente otro libro antiguo.
Simplemente podrías imprimir una copia nueva. ¿Dónde está el alma en eso?, preguntó. Este libro ha sido muy querido. Ha pasado por mucho. Ha sobrevivido. ¿Acaso eso no justifica que se le preste cierta atención? Pensó en su hoja, meticulosamente mantenida a lo largo de los siglos. Tal vez al teniente Queros le resultaron desconcertantes estas sesiones. Pasas mucho tiempo con el ser humano, observó durante una reunión informativa sobre seguridad. Estoy garantizando que el activo diplomático siga funcionando. Siri respondió secamente. Te está enseñando a preparar café. Recopilación de inteligencia cultural. El tercer ojo de Keris se abrió. Un gesto de escepticismo, pero no dijo nada más. 2 semanas después de haber iniciado su viaje, Sirrat encontró a Michael en la plataforma de observación, mirando fijamente las estrellas. Su habitual semblante alegre se había apagado. «Estás preocupado», observó. «Solo pensaba en la Tierra», dijo. «Es curioso. Sales de casa para ver el universo, pero el universo solo hace que extrañes más tu hogar. Podrías haber rechazado el contrato matrimonial». ¿Podría? Él la miró con una sonrisa triste. La Tierra necesita esta alianza. Somos los nuevos en el barrio galáctico, rodeados de civilizaciones que podrían aniquilarnos sin despeinarse. Si mi matrimonio ayuda a mantener mi mundo a salvo, ¿acaso no vale la pena? Hablas como un guerrero, dijo ella, sorprendida. No, corrigió Michael. Hablo como alguien que ama algo lo suficiente como para sacrificarse por ello. Hay una diferencia. Ella lo meditó. ¿Cuál es la diferencia? Oh, los guerreros sacrifican a otros por la victoria. Amar significa sacrificarse por los demás. Antes de que pudiera responder, las alarmas de la nave estallaron en una cascada de advertencias. La iluminación de emergencia lo bañó todo en un rojo intenso, y la cubierta se sacudió violentamente, haciendo que Michael tropezara. Sarah lo sujetó automáticamente. Su fuerza superior los mantuvo a ambos en pie. A sus puestos de combate. La voz del capitán Bort resonó por el sistema de comunicación de la nave. Nosotros estamos bajo ataque. Repito, estamos bajo ataque. Todos los equipos de seguridad a posiciones defensivas. El entrenamiento de Sir se impuso. Empujó a Michael hacia la esquina de la cubierta de observación, tras un mamparo reforzado. Quédate aquí. No te muevas. Sir, usted mismo lo dijo. No es un guerrero. Manténgase oculto. Manténgase a salvo. Es una orden de su esposa. Algo cruzó fugazmente su rostro. Una emoción que no pudo identificar, pero él asintió. Ten cuidado. Casi se rió. Una humana diciéndole a un guerrero Cteran que tuviera cuidado, pero no había tiempo. Desenvainó su espada de plasma, cuyo campo de energía cobró vida con un zumbido como el de un cristal cantando, y corrió hacia el sonido del combate. Los atacantes eran devastadores, piratas cibernéticos que se habían injertado armas y armaduras directamente en la carne. Se colaban por una brecha en la bahía de carga. Sus cuerpos modificados les permitían sobrevivir a la breve exposición al vacío. Sir llegó y encontró a Queros y a otros 3 guardias ya en combate, sus armas de plasma iluminando la bahía en un espectáculo de luces letal. Un devastador con un cañón injertado donde debería estar su brazo izquierdo. Se abalanzó sobre ella. Sir rodó bajo la explosión, se puso a su alcance y le clavó la hoja en el pecho. La mejora cibernética chispeó y falló cuando el plasma destruyó los delicados componentes electrónicos. Apartó el cuerpo de una patada y se dirigió al siguiente objetivo. La batalla era todo para lo que la habían entrenado. Este era su lugar, donde sobresalía. Su hoja era una extensión de su voluntad, cortando a los enemigos con una eficiencia propia de la práctica. Junto con sus guardias, hicieron retroceder a los devastadores hacia la brecha. Entonces todo se torció. Un segundo equipo de asalto se había infiltrado en la nave desde el lado opuesto. Oyó a Queros gritar una advertencia justo antes de que una explosión la derribara.
Su hoja salió disparada hacia el humo y el caos. Cuando recuperó la visión, los vio. Un escuadrón completo de devastadores, fuertemente modificados y armados, avanzando a través del mamparo destruido. Sus guardias estaban caídos. Keros luchaba por levantarse, con sangre verde filtrándose a través de su armadura, y ella estaba desarmada. Su armadura ceremonial nunca había sido diseñada para este tipo de asalto prolongado. El devastador era un monstruo de metal y carne, con la mitad del cráneo reemplazado por sensores y el cuerpo un mosaico de implantes militares robados. La miró con un ojo orgánico y un sensor mecánico, y su voz salió por un altavoz injertado en su garganta. La poderosa Sira, murmuró, la princesa del imperio. Nos darás un buen rescate. O quizá te vendamos en los mercados de carne de Torben Prime. Pagan más por guerreros. Ella gruñó, adoptando una postura de combate a pesar de no tener armas. Prefería morir antes que dejarse capturar, pero eran demasiados, y todos la apuntaban con sus armas. Ríndete, dijo el líder, o empezaremos a dispararte. Primero las partes no vitales. ¿Puedes sobrevivir sin pies? Sí. El sonido mecánico de las armas cargando llenó el aire. Sir calculó distancias, ángulos, posibilidades. No había ninguna. Había fracasado. Entonces lo oyó. Un sonido tan inocuo en ese momento que su mente casi lo rechazó. Un silbido, una melodía humana, alegre y ligera, que resonaba. Desde el pasillo lleno de humo tras los saqueadores, se giraron, blandiendo sus armas hacia el sonido. Michael salió del humo, pero no era el Michael que ella conocía. Habían desaparecido su postura ligeramente encorvada, su sonrisa fácil, su carácter afable. Este Michael se movía con un propósito distinto, cada paso deliberado, medido. Llevaba algo, uno de los botes de supresor de incendios de emergencia de la pared del pasillo. Su silbido continuó, la melodía sin vacilar, incluso cuando docenas de armas lo apuntaban. ¿Quién? Comenzó el líder de los saqueadores. Michael no lo dejó terminar. Lanzó el bote con una trayectoria plana y contundente que impactó en la cabeza del pirata más cercano con un crujido húmedo de hueso y circuitos rotos. Antes de que el cuerpo tocara el suelo, Michael ya se movía. No se movía como un soldado. Los soldados se movían con precisión entrenada, siguiendo patrones inculcados a través de años de repetición. Michael se movía como alguien que había aprendido a luchar en lugares donde no había reglas, ni honor, ni segundas oportunidades. Agarró al saqueador que caía. Empuñando un arma, un brutal rifle cinético, disparó desde la cadera. 3 disparos, 3 piratas abatidos antes de que pudieran reaccionar. Un devastador con cuchillas en lugar de manos se abalanzó sobre él. Michael soltó el rifle, se interpuso en el arco de cuchillas e hizo algo con las manos que Cyrus no pudo comprender. Se oyó un crujido, como de cerámica rompiéndose, y el devastador cayó de bruces en un ángulo imposible. «Mátenlo», rugió el líder. Los devastadores restantes abrieron fuego. Michael rodó tras un contenedor de carga, recuperó la pistola de plasma de un guardia caído y respondió al fuego con una precisión que denotaba larga práctica. Pero era más que precisión. Era brillantez táctica. Cada disparo obligaba a los devastadores a bloquearse mutuamente el fuego. Los acorralaba como animales. Un devastador intentó flanquearlo. Michael lo oyó venir de alguna manera, a pesar del caos, y se giró blandiendo un trozo de escombro, un puntal roto. Lo manejó como un garrote, pero con una economía de movimiento que lo transformó. Lo transformó en algo más letal que cualquier arma fabricada. El brazo aumentado del devastador se alzó para bloquear. Michael ajustó el golpe en pleno movimiento, estrellando el puntal contra la rodilla del pirata. La articulación se hizo añicos. Carne, hueso y maquinaria se rompieron bajo el brutal impacto. Mientras el devastador caía, Michael le arrebató una granada, le quitó la anilla con los dientes y la lanzó contra el grupo de piratas que intentaban reagruparse. La explosión los dispersó,
y Michael se encontraba entre ellos antes de que se disipara el humo. Lo que sucedió después marcaría a Cyrus para siempre. No fue una batalla. Fue un desmantelamiento sistemático. Michael se movía entre los devastadores como una fuerza de la naturaleza, usando todo como arma. Un casco caído se convirtió en un proyectil que destrozó un conjunto de sensores piratas. Un trozo de chapa de cubierta desgarrada se transformó en un escudo, luego en un ariete, y finalmente en una hoja de trono que abrió la garganta de un devastador en un chorro de aceite y sangre. Luchó sin honor ni gracia, sin las técnicas formales que le habían inculcado a Sira. Desde niño, luchaba como alguien que había aprendido que la única regla era ser el último en respirar. El líder de los devastadores, el monstruo de metal y carne, finalmente lo enfrentó solo. El pirata era más grande, más fuerte, estaba mejor armado y blindado. En teoría, Michael debería haber sido destruido en segundos. En cambio, Michael sonrió. No era la cálida expresión que ella conocía. Esta sonrisa provenía del pasado más oscuro de la humanidad. De la época en que solo eran simios inteligentes intentando sobrevivir en un mundo que los quería muertos. ¿Quieres saber algo gracioso?, dijo Michael con voz coloquial mientras rodeaba al devastador. Todos creen que la Tierra es débil porque recién ahora desarrollamos viajes a velocidad superior a la de la luz. Ven nuestras pequeñas naves coloniales, nuestras armas básicas, y piensan que somos presa. El devastador disparó su cañón de brazo. Michael ya se había movido. La explosión destruyó el mamparo donde estaba parado. Pero esto es lo que no te cuentan en los textos de xenobiología. Michael continuó, recogiendo la hoja de plasma caída de Sirra. El arma, conectada a la biometría caterana, no debería haberse activado para él. Pero lo hizo de todos modos, cobrando vida con un zumbido de reconocimiento. Los humanos no evolucionamos como depredadores alfa. Evolucionamos como cazadores persistentes. No somos los más fuertes ni los más rápidos, pero simplemente no nos rendimos. El devastador cargó, su corpulencia aumentada por implantes hidráulicos. Michael esperó hasta el último segundo posible, luego se arrodilló, deslizándose bajo la carga. La hoja de plasma se elevó, cortando las líneas hidráulicas y los tendones artificiales. La pierna del devastador cedió, haciéndolo caer estrepitosamente a la cubierta. Michael se quedó de pie sobre él, la hoja zumbando en su mano. Cometiste un error. Tú amenazó a mi esposa. La hoja descendió. En el repentino silencio que siguió, Sir no pudo oír nada más que su propia respiración y el lejano zumbido de los motores de la nave. Michael se encontraba entre los cuerpos de 17 devastadores cubiertos de sangre y fluido hidráulico, con su hoja ancestral aún brillando en su mano. Su pecho subía y bajaba con un ritmo constante y controlado. Sus ojos recorrieron la carnicería con una mirada profesional, buscando cualquier señal de movimiento. Entonces la vio observándolo, y algo cambió. El depredador se desvaneció, reemplazado por algo parecido a la vergüenza. Desactivó la hoja y se acercó a ella, ofreciéndosela por la empuñadura. Creo que es tuya, dijo en voz baja. Ella la tomó automáticamente, su mente aún intentando procesar lo que había presenciado. Tú no eres hijo de bibliotecaria. Lo soy, dijo Michael. Pero antes fui otras cosas. Miró sus manos ensangrentadas. Cosas que creí haber dejado atrás. ¿Qué cosas? Guardó silencio durante un largo rato. La Tierra no es el paraíso que el cuerpo diplomático quiere que todos crean. Antes de alcanzar la velocidad de la luz, estábamos solos y luchábamos entre nosotros. Constantemente. Era joven, estaba enfadado y era muy bueno en la violencia. Operaciones especiales, las llamaban. Operaciones encubiertas, ese tipo de misiones que oficialmente no existen. Eras un guerrero. No, dijo con firmeza. Los guerreros tienen honor. Yo era un arma. Señaladme un problema y lo resolvería sin importar el precio.
Su voz reflejaba un viejo dolor. Un día me di cuenta de que me estaba convirtiendo en algo que no quería ser. Así que me fui. Pasé años intentando recordar como ser humano de nuevo. Los libros me ayudaron. El café me ayudó. Los rituales de la vida normal. Y entonces la Tierra hizo el primer contacto. Y de repente necesitábamos diplomáticos más que soldados, gente que pudiera construir puentes en lugar de quemarlos. Rió con amargura. Cuando me hablaron de la propuesta de matrimonio, pensé que era una oportunidad para hacer algo bueno, para hacer algo más de lo que era. El Señor miró la carnicería a su alrededor, y luego lo miró a él. Nos salvaste. Me salvaste. Me convertí en aquello que juré no volver a ser jamás. El dolor en su voz era crudo. Me dije a mí mismo que ahora era diferente. Mejor. Pero en el momento en que estuviste en peligro, no dudé. La violencia seguía ahí, latente. Recordó el desprecio que antes sentía por sus libros, su café, su carácter afable. Ahora lo entendía. No eran signos de debilidad. Eran cadenas que él había forjado para contener algo peligroso. No eres un arma, dijo finalmente. No, un arma no tiene elección. Elegiste salvarnos. Elegiste protegerme, dijo, haciendo una pausa y buscando las palabras. Elegiste protegerme. El teniente Queros se acercó cojeando, apoyado por otro guardia. Tenía los 3 ojos abiertos, mirando a Michael con asombro y algo que podría haber sido admiración. ¿El humano? ¿Cómo? El humano tiene un nombre, señor, dijo con firmeza. Se llama Michael Harrison. Es mi esposo y está bajo mi protección. Miró a Michael. De todos, incluido él mismo. Los ojos de Michael se abrieron ligeramente. Era la primera vez que ella lo consideraba algo más que una necesidad política. Sirat, dijiste que el amor es una elección que se hace cada día, lo interrumpió. Hoy elijo verte a ti. No al diplomático, no al arma, no al ser humano. A ti, el hombre que me lee cuentos, que prepara el café con una precisión ridícula, que llora a los libros como si fueran camaradas caídos. Ella se acercó. El hombre que se convirtió en algo que odiaba para salvar a alguien a quien apenas conoce. Debemos ayudar a los heridos, dijo Michael. Pero su voz estaba cargada de emoción. Sí, ella estuvo de acuerdo. Deberíamos. Trabajaron codo a codo durante toda la noche, atendiendo heridos, reparando daños y asegurando el barco. Las manos de Michael, las mismas manos que habían repartido muerte con terrible eficacia, ahora trabajaban con suave precisión para vendar heridas y consolar a los asustados. El señor lo observó mientras le acomodaba cuidadosamente el brazo roto a un joven ingeniero, hablando todo el tiempo sobre una historia de uno de sus libros para distraerlo del dolor. Se dio cuenta de que era él, no el asesino, no la víctima, sino esto, alguien que podía ser a la vez terrible y tierno, que podía destruir y sanar, que elegía cada día ser mejor que sus peores impulsos. Cuando la crisis inmediata terminó, se encontraron de nuevo en la sala de observación. Los libros de Michael habían quedado esparcidos durante el ataque, y él los estaba recogiendo cuidadosamente, revisando cada uno para detectar posibles daños. El libro de tu tatarabuelo, dijo Sira, señalando que tenía en sus manos la antigua edición de Dune. ¿Está intacto? Un poco de sangre en la portada, dijo, pero ha sobrevivido a cosas peores. Los libros son más difíciles de lo que parecen, como a veces las personas. Ella le ayudó a apilar los volúmenes, tratándolos con el mismo cuidado que dedicaría a armas veneradas. Cuando terminaron, ella no se fue. Háblame de la Tierra, dijo. No es la versión oficial, es la auténtica. Y así lo hizo. Le habló de cielos azules que podían volverse violentos con las tormentas, de ciudades que nunca dormían, de bosques que podían engullirte entero y de desiertos que podían matar con su belleza. Le habló de la sangrienta historia de la humanidad, de sus guerras, sus fracasos, sus momentos de trascendencia. Le habló del miedo y la esperanza,
y de la necesidad desesperada de ser mejores de lo que la naturaleza los había hecho. No somos buenos por naturaleza, dijo. Tenemos que elegirlo cada vez y a veces fracasamos, pero seguimos intentándolo. ¿Es por eso que trajiste los libros, para recordar que debes seguir intentándolo? Las historias nos recuerdan quiénes podríamos ser, dijo. Tanto la mejor como la peor versión de nosotros mismos. Sus advertencias y promesas, todo a la vez. Señor lo consideró. Sobre Cateria no tenemos ficción, solo historias. Entonces te estás perdiendo la mitad de la verdad, dijo Michael. Los hechos dicen lo que pasó. Las historias te cuentan lo que significó. Léeme, dijo impulsivamente. Parecía sorprendido pero complacido. Escogió un libro aparentemente al azar y comenzó a leer. Era una historia sobre un amor improbable entre personas de mundos diferentes. Sospechaba que la elección no era tan aleatoria como parecía. Su voz era firme, cálida, y pintaba imágenes con palabras en la tenue luz de la sala de observación. Cuando la voz del capitán Bor se escuchó por el sistema de comunicaciones, anunciando su exitosa llegada a la frontera de Caterion, ninguno de los dos había dormido. Habían pasado la noche entre historias y café, con palabras cuidadosamente elegidas que rozaban verdades más profundas. Anochecemos en 3 horas, dijo Sir. Sé que mi familia querrá conocerte. Te pondrán a prueba. Sé que ellos no verán lo que yo veo. Michael levantó la vista de su libro. ¿Qué ves? Reflexionó detenidamente. Veo a alguien que me genera curiosidad por el mañana. Según los estándares de Caterion, aquello fue prácticamente una declaración de amor apasionado. Su sonrisa, la verdadera, no la máscara que usaba para los demás, valió la pena la entrada. Veo a alguien que me hace querer ser alguien a quien merezca la pena conocer. Ya merece la pena conocerte. Entonces quiero merecer la pena conservarme. Las próximas semanas traerían nuevos desafíos. La corte de Caterion era un laberinto de intrigas políticas y pruebas de fuerza, pero las afrontaron juntos. Una pareja improbable que había encontrado algo inesperado en un matrimonio concertado. Michael enseñó a los hermanos menores de Sir sobre la literatura terrestre, ganándose su simpatía con relatos de aventuras y heroísmo. Sirat le enseñó a Michael los detalles más sutiles del manejo de la espada Cateran, aunque sospechaba que él estaba ocultando su verdadera habilidad para no herir su orgullo. Una tarde en sus aposentos compartidos. Y cuando habían empezado a considerarlas como algo compartido, preguntó Sir, encontrando a Michael escribiendo en un diario. ¿Qué estás documentando? Preguntó. Nuestra historia, dijo. Alguien debería escribirlo. No la versión oficial, sino la verdadera. ¿Cómo lo llamarás? Se quedó pensando un momento. El guerrero y el bibliotecario. Ella rió, un sonido que se había vuelto más común últimamente. Demasiado simple. Somos más complejos que eso. ¿Y luego qué? Ella consideraba que 2 armas aprendían a ser personas. Deprimente. 2 personas que eligen ser más. Mejor, asintió, anotándolo. Aunque necesita mejoras. Tenemos tiempo, dijo, sorprendiéndose a sí misma de su certeza. Sí, asintió Michael, extendiendo la mano hacia la de ella, un gesto que habría parecido imposible semanas atrás. Tenemos tiempo. Su historia estaba lejos de haber terminado. Habría más desafíos, más pruebas, más momentos en los que su yo del pasado chocaría con la persona en la que intentaban convertirse. Pero en ese momento, en la tranquilidad de sus aposentos, con libros esparcidos a su alrededor y las estrellas pasando fugazmente por el exterior, habían encontrado algo que ninguno de los dos esperaba de un matrimonio político. Habían encontrado el inicio de una elección que harían cada día. Verse no como se suponía que debían ser, sino como realmente eran. No era amor, todavía no, pero era la base. El amor podría construirse sobre el respeto, la comprensión y el reconocimiento mutuo de que ambos eran más que la suma de sus cicatrices. En el margen de su diario, Michael escribió una nota. Ella me hace querer ser mejor de lo que era.
Leyendo por encima del hombro, Sir añadió con su propia caligrafía cuidadosa: me recuerda que hay más de un tipo de fortaleza. El diario nunca formaría parte del registro oficial, pero años después sus hijos lo encontrarían y comprenderían que el vínculo de sus padres no nació de la pasión ni del destino, sino de algo más raro y precioso: la decisión deliberada de construir algo hermoso a partir de un comienzo planeado. La nave siguió navegando por el vacío, llevando a dos almas que habían aprendido que a veces la mayor aventura no reside en luchar contra monstruos, sino en la silenciosa valentía de permitir que alguien más te vea de verdad y elegir quedarte de todos modos. Habían pasado 5 meses desde el ataque de los devastadores. La nave diplomática había sido reemplazada hacía tiempo por un crucero más nuevo y mejor armado. El Imperio Caterion se tomaba muy en serio la protección de su princesa, ahora que comprendían de lo que eran capaces los humanos. A Michael le habían ofrecido un puesto en la Guardia Imperial, que había rechazado cortésmente. Yo arreglo las cosas, había dicho simplemente. Yo no las rompo. Ya no. En cambio, se había convertido en algo sin precedentes. El bibliotecario imperial, encargado de crear la primera colección cateriana de ficción de toda la galaxia. Era un puesto creado específicamente para él y que muchos tradicionalistas veían con escepticismo. Pero el padre de Sir, el emperador, se había sentido intrigado por el argumento de Michael de que comprender las historias de una especie era tan importante como comprender sus capacidades militares. Las historias son la forma en que las culturas enseñan a sus jóvenes lo que importa, había explicado Michael. Si quieres predecir lo que hará una civilización, lee lo que les cuentan a sus hijos. El emperador, un pragmático ante todo, había visto el valor estratégico de esto. Ahora, Serat encontraba a su esposo en lo que se había convertido en su santuario, una vasta cámara en el Palacio Imperial que se llenaba lentamente de libros, tabletas de datos y proyectores holográficos de historias de 100 mundos diferentes. Estaba impartiendo una clase a un grupo de jóvenes cadetes caterterianos usando una historia humana para ilustrar el pensamiento táctico. La clave, decía, era que Adicius sabía que no podía igualar al cíclope en la fuerza le faltó, así que usó la astucia. Le dijo a la criatura que su nombre era Nadie, de modo que cuando pidió ayuda, el otro cíclope pensó que estaba sola. Una cadete terminó, con sus escamas verdes enrojeciendo de emoción. Guerra psicológica mediante manipulación lingüística. Exacto. Michael sonrió radiante. A veces, el arma más poderosa es comprender cómo piensa el enemigo. Sir observaba desde la puerta sin ser visto. Las cadetes que meses atrás se habrían burlado de recibir lecciones de un humano, ahora estaban pendientes de cada una de sus palabras. Las había conquistado no con demostraciones de fuerza, sino con historias que les enseñaban a pensar de otra manera. Después de que la clase se dispersara, ella se le acercó. «Estás corrompiendo a nuestra juventud con ficción», dijo, pero su tono era cálido. Expandiendo sus mentes, corrigió él, colocando un libro en el estante con cuidadosa precisión. «Hay una diferencia». «¿En serio?» La hija del teniente Queros me dijo que ahora quiere ser escritora. Sus padres están escandalizados. Bien. Toda cultura necesita narradores. Hizo una pausa, estudiándola. Algo te preocupa. Ella seguía sorprendida de lo bien que había aprendido a comprenderla. El consejo nos presiona para que tengamos un heredero. Ah, la expresión de Michael se tornó cautelosa. ¿Y qué opinas de eso? La reproducción catariana es diferente a las normas humanas. Podemos controlar cuando concebimos. La cuestión no es biológica, sino de elección. ¿Y quieres tener hijos conmigo? La franqueza de la pregunta la habría ofendido antes. Ahora, la apreciaba. No esperaba desear muchas de las cosas que ahora deseo, dijo con cautela. Pero primero necesito saber algo. Pregúntale a la violencia que llevas dentro. Si tuviéramos hijos, ¿la heredarían? Terminó Michael. Guardó silencio un instante. Quizás los humanos transmitimos todo tipo de cosas. Traumas, tendencias, talentos,
pero también transmitimos elecciones. La elección de ser mejores, de ser amables, de construir en lugar de destruir. Y si heredaran tu capacidad para la violencia, entonces les enseñaríamos lo que mi abuela me enseñó. Que la fuerza sin compasión es solo brutalidad. Que la verdadera valentía es saber que puedes herir a alguien y elegir no hacerlo. La miró a los ojos. Además, ellos también hereda tu sentido del honor, tu dedicación a proteger a los demás. Entre los dos, creo que podríamos criar a alguien extraordinario. Alguien que pudiera ser guerrero y erudito a la vez. Alguien que pudiera ser lo que quisiera. Cyrus se acercó, estudiando su rostro. Los meses lo habían cambiado, o quizás lo habían revelado. La amable bibliotecaria y el letal soldado no eran dos personas distintas, se había dado cuenta. Ambos eran él, partes integradas de una persona completa que había aprendido a elegir qué aspecto expresar. El consejo quiere una ceremonia tradicional catateriana para el anuncio de la concepción, dijo. ¿Y tú qué quieres? Algo que honre nuestras tradiciones, la de guerreros y la de narradores. Michael sonrió. Tengo una idea. Hay una antigua costumbre terrícola llamada baby shower, pero se celebra después de la concepción. ¿Y si la combinamos con el ritual catateriano de la espada de la promesa? Tú forjarías una espada para nuestro hijo. Mejor. La forjamos juntos. Tu fuerza, mi precisión, un arma y una herramienta. Algo que pudiera proteger o crear según la necesidad. Era perfecto. Eran ellos. Sigues sorprendiéndome, Michael Harrison. Bien. La vida sería aburrida si fuéramos predecibles. Él la atrajo hacia sí y ella se dejó, aún maravillada de lo natural que se sentía ahora. Además, tengo que seguirte el ritmo. Tú me sorprendiste primero. ¿Cómo? Me viste en mi peor momento y decidiste quedarte. Nos estabas protegiendo. Ese no fue tu peor momento. No, asintió él. Pero viste en que me podía convertir y no lo temiste. Vi en que decidiste no convertirte, corrigió ella. Eso es mucho más impresionante. Permanecieron juntos en la biblioteca, rodeados de historias de 1000 mundos, dos almas improbables que habían encontrado algo real en un matrimonio concertado. Afuera, el imperio continuaba su antigua danza de política y poder. Pero allí, en ese espacio tranquilo, habían forjado algo diferente. Una relación basada en el respeto mutuo, un afecto creciente y la idea radical de que las personas podían cambiar. Léeme, dijo Sarah, como solía hacer ahora. ¿Qué te gustaría oír? Algo nuevo, algo sobre cosas imposibles que se vuelven posibles. Michael escogió un libro de la tierra, uno con páginas gastadas que sugerían muchas lecturas. Este trata sobre dos personas de familias rivales que se enamoran. Enamorados a pesar de todo en su contra. ¿Termina bien? No, admitió. Pero hay otra versión donde sí. Esa es la magia de las historias. Nos enseñan que los finales se pueden reescribir. Entonces, léeme la mejor versión. Estamos viviendo la mejor versión, dijo, pero abrió el libro de todos modos. Mientras leía, Sir pensó en la espada que forjarían juntos, en el niño que algún día la empuñaría, en las historias que ese niño contaría. El futuro era incierto, pero estaba en sus manos darle forma. El guerrero y el bibliotecario, el arma y el sanador, el humano y el caterion. Eran todo eso y nada de eso. Algo completamente nuevo. Prueba de que a veces las mejores historias son las que sorprenden incluso a sus autores. Años después, su hijo estaría en esa misma biblioteca sosteniendo la espada prometida, leyendo el diario que sus padres habían escrito. Comprendería que la fuerza se manifiesta de muchas maneras, que las mayores batallas suelen ser internas y que el amor es, en efecto, una elección diaria. No sería ni completamente humano ni completamente caterion, sino algo único, un puente entre ambos. Mundos criados entre historias y relatos, entendiendo que la verdad residía en algún punto entre la realidad y la ficción. Pero esa era otra historia. Por ahora, solo existía esto.
Dos almas que se elegían palabra por palabra, página por página, construyendo algo hermoso a partir de un acuerdo que había comenzado como una derrota, pero que se había convertido en su mayor victoria. Las estrellas continuaban su danza ancestral en el exterior, indiferentes a los pequeños milagros que ocurrían en las naves y estaciones que flotaban entre ellas. Pero en esta habitación, en este instante, Michael y Sir estaban escribiendo su propia constelación. Una historia de elección, cambio y la valentía de ser vulnerables ante otra alma. Era suficiente, más que suficiente. Lo era todo.